Acompáñame y te enseño a hacer esta pulsera con Delicas de Miyuki. El tutorial tiene dos partes. En este vídeo te enseñaré cómo hacer la palabra Rebel y en el próximo vídeo aprenderás a cerrar tu pulsera. Espero que te guste. Necesitaremos Delicas del número 11 en dos colores que contrasten. Yo he utilizado el negro mate y el amarillo. Hilo chino para la pulsera o cordón fino. Hilo para Miyuki del color de las delicas del borde. Agujas para Miyuki. Tijeras o cúter. Y cinta métrica. Si ya lo tenemos todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo. Ponemos 2 delicas de color negro y las pasamos hacia la mano izquierda dejando en este lado unos 12 centímetros para poder rematar después la pulsera. Pasamos la aguja a través de la primera delica por el sentido contrario. Y después por la segunda que tenemos de arriba hacia abajo. Volvemos a pasar de abajo hacia arriba por la primera que hemos puesto. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzada la primera vuelta. Y ahora pasamos la aguja por la segunda de arriba hacia abajo. Añadimos otra delica de color negro. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba por la que acabamos de poner. Y una segunda vez por la penúltima. Ahora volvemos a pasar de abajo hacia arriba por la última. Añadimos otra delica más. Pasamos de abajo hacia arriba la primera vez. De arriba hacia abajo por la última. Y por la penúltima, la segunda vez. Ahora por la última, de arriba a abajo. Añadimos otra delica de color negro. Pasamos de arriba a abajo. De abajo a arriba por la que hemos puesto. La segunda vez de arriba hacia abajo por la penúltima. Y de abajo hacia arriba por la última que hemos puesto. Tenemos 5 delicas. Nos tiene que salir el hilo hacia arriba para poder comenzar la segunda vuelta. Comenzamos con un aumento. Para eso tenemos que poner una delica de color negro y otra de color amarillo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre estas dos últimas delicas que pusimos de la vuelta anterior. De atrás hacia adelante. Y ahora tenemos que pasar la aguja de abajo hacia arriba por la amarilla que acabamos de poner.
Ya tenemos hecho este aumento. Ahora continuamos con otra amarilla. Hacemos lo mismo, pasamos por debajo del hilo que tenemos entre estas dos y ahora hacia arriba por esta hélica amarilla que hemos puesto. Continuamos poniendo dos amarillas más de la misma manera. Ya he puesto las otras dos delicas de color amarillo que teníamos que poner a continuación. En total tenemos que tener 4 amarillas. Y terminamos con un aumento en el lado izquierdo con una delica de color negro. Para eso tenemos que poner una negra. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre estas dos delicas, la negra de la vuelta anterior y la amarilla que acabamos de poner. Si tenéis alguna duda sobre el punto Brick Stitch, os dejo en la descripción el vídeo tutorial que hice de Brick Stitch o puntada a ladrillo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la misma, por la negra. Todos los aumentos del lado izquierdo los haremos de la misma forma. Ajustamos un poco y así nos queda esta segunda vuelta. Comenzamos esta tercera vuelta con un aumento. Vamos a hacer la pulsera en zigzag sin dar la vuelta a la pulsera para poder ir siguiendo bien el dibujo. Añadimos una delica de color negro y una amarilla. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este hilo que tenemos aquí entre la negra y la amarilla de abajo. Y pasamos otra vez la aguja por la amarilla que tenemos aquí que acabamos de poner. Ajustamos y ya tenemos este aumento hecho. Continuamos con una delica negra. Hacemos lo mismo, pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Ahora tenemos que poner 2 delicas negras más. Comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Para eso tenemos que poner la aguja en la segunda delica, de arriba hacia abajo, hacia abajo por la que tenemos a la izquierda, la amarilla, después a la derecha por la amarilla también, que tenemos a su derecha. Tiramos hacia arriba. Y volvemos a pasar por la segunda. Ya hemos hecho esta disminución. Ahora ponemos 2 delicas de color negro.
y pasamos por este hilo que tenemos aquí. Pasamos por la segunda que hemos puesto de color negro. Y añadimos otra negra. Ahora ponemos una de color amarillo. Y finalizamos la vuelta con una negra. Así nos tiene que quedar esta cuarta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Pasamos solamente la aguja con el hilo por esta délica amarilla que tenemos, la segunda, hacia abajo. Después por la que tenemos justo debajo a la derecha, esta negra. Ahora a la izquierda por esta amarilla hacia arriba. Tiramos un poco del hilo y luego volvemos a pasar otra vez por esta amarilla que es la segunda. Ya tenemos hecha la disminución. Ahora ponemos 2 delicas de color negro. Pasamos la aguja por debajo de este hilo. Las colocamos. Y ahora hacia arriba por la segunda. Y añadimos otras 3 delicas negras más. Después de haber puesto estas 2 del aumento, tenemos que poner estas 2 y la tercera que nos falta la ponemos como un aumento. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba entre medias de estas 2. Y después volvemos a pasarla por la que acabamos de poner para hacer el aumento. En total en esta vuelta tenemos que tener 5 delicas de color negro. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento para empezar la segunda letra. Ponemos una delica de color negro y otra amarilla. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Y ahora hacia arriba por la amarilla. Tenemos que poner 3 delicas amarillas más.
Cuando ya tenemos puestas las 4 delicas de color amarillo, hacemos un aumento en el lado izquierdo con una de color negro. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Empezamos la siguiente vuelta con un aumento. Ponemos una de color negro y una amarilla. Pasamos la aguja por la amarilla y añadimos una negra. Ahora una amarilla. Una negra. Una amarilla. Y finalizamos con un aumento de una de color negro. Pasamos la aguja entre medias de estas dos con la delica negra y volvemos a pasar la aguja por la última que hemos puesto. Ajustamos un poquito y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Tenemos que pasar solamente la aguja por la segunda delica, la amarilla, bajamos por la amarilla que tenemos justo debajo a la izquierda ahora a la derecha por la negra, hacia arriba y después volvemos a pasar por esta segunda delica amarilla. Ya tenemos esta disminución. Ahora tenemos que poner una delica de color negro y otra de color amarillo en este hilo que tenemos aquí, a continuación de la amarilla. Y volvemos a pasar por la amarilla otra vez. Ahora ponemos una de color negra. Y dos de color amarillo. Primero una. Y ahora la segunda.
Finalizamos con una de color negro. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, poniendo 2 delicas de color negro. Y ahora hacia arriba por la segunda que hemos puesto. Ahora tenemos que añadir una delica en este lado izquierdo. Para eso nos va a ser más fácil si le damos la vuelta a la pulsera. Pasamos la aguja por esta primera delica que tenemos aquí hacia abajo, solamente la aguja con hilo. Y después volvemos a pasarla por la de la izquierda, hacia arriba. Ahora otra vez por la primera, así lo aseguramos. Y añadimos una delica de color negro. Pasamos la aguja por esta última que tenemos aquí. Volvemos a pasar por la que acabamos de poner. Y a partir de ahora tenemos que reforzar un poquito más pasando por la segunda y otra vez por la tercera. Ajustamos un poquito y volvemos a dar la vuelta a la pulsera. Ya hemos aumentado en este lado una delica que nos hacía falta. Hemos dado otra vez la vuelta a la pulsera. Tenemos aquí las dos que hicimos del comienzo del aumento. Le dimos la vuelta a la pulsera, añadimos la de la izquierda, que cuando le dimos la vuelta estaba en el lado derecho. Y ahora volvemos a añadir aquí, para terminar esta vuelta, 4 delicas de color negro. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 7 delicas de color negro. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, con una de color negro y otra amarilla. Y ahora añadimos 5 amarillas más. Después de poner las 6 delicas de color amarillo, terminamos la vuelta con una delica de color negro para el aumento. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una disminución. Pasamos la aguja solamente con el hilo a través de esta primera delica de color amarillo.
Ahora por la que tenemos justo debajo a la derecha de la amarilla que acabamos de bajar. Tiramos un poco del hilo y ahora a la izquierda de esta negra que acabamos de poner, la negra que tenemos a su izquierda hacia arriba. Y salimos por la segunda amarilla hacia arriba. Enfilamos 2 delicas negras y pasamos la aguja entre medias de estas 2 amarillas que tenemos aquí por debajo. Y volvemos a pasar por la segunda que hemos puesto. Y ajustamos. Ahora ponemos otra delica de color negro. Una amarilla, ahora 2 negras, una amarilla, y terminamos con una negra que hace aumento. Pasamos la aguja entre medias de estas dos y volvemos a pasar la aguja hacia arriba por esta negra. Así nos queda esta vuelta. En la siguiente vuelta comenzamos con una disminución. Pasamos la aguja, solamente la aguja, por la segunda delica y por la que tenemos justo debajo a la izquierda, la otra amarilla también. Después hacia la derecha por la negra y volvemos a salir por la segunda que es amarilla.
y ajustamos un poquito. Ponemos una delica de color negra y otra amarilla. Y ajustamos un poquito y salimos por la amarilla. Ponemos otras 2 delicas más de color amarillo. Y finalizamos con una delica de color negra. Así termina esta vuelta. Comenzamos con un aumento con 2 delicas de color negro. Pasamos por la segunda delica negra hacia arriba. Y ahora finalizamos la vuelta poniendo otras 3 delicas de color negro también. Así nos queda el final de la vuelta con un total de 5 delicas de color negro. En la siguiente vuelta comenzamos con un aumento. Ponemos una delica de color negro y otra de color amarillo. Ajustamos un poquito. Y ponemos otras 3 delicas amarillas. Después de poner las 4 delicas amarillas, ponemos una negra y hacemos un aumento. Así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Hacemos un aumento con una delica negra y otra amarilla. Pasamos por la amarilla hacia arriba. Y ahora ponemos una de color negra.
otra de color amarilla, otra negra, una amarilla, y finalizamos con un aumento de una negra. Ahora comenzamos con una disminución. Pasamos la aguja con el hilo solamente por la segunda delica, la amarilla, hacia abajo y por la amarilla que tenemos justo debajo a la izquierda, por las dos. Lo podemos hacer las dos juntas o primero una y luego la otra. Ahora a la derecha pasamos por esta negra hacia arriba y después volvemos a la de arriba que tenemos amarilla, la segunda. Ajustamos y ahora ponemos una delica negra y otra amarilla. Ahora otra negra. Dos amarillas. Y finalizamos esta vuelta con una de color negro. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, con dos delicas negras. Ahora tenemos que añadir aquí en el lado izquierdo otra delica negra más. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Damos la vuelta
para que nos sea más fácil. Pasamos la aguja hacia el lado derecho, solamente la aguja. Después hacia abajo por la que tenemos aquí, justo debajo a la izquierda de la que acabamos de bajar, de poner, perdón. Ahora la amarilla. Y subimos otra vez por la segunda. Así nos queda un poquito más reforzado. Pasamos otra vez por la primera, la de la derecha. Y añadimos una delica negra. Pasamos de arriba hacia abajo por la última. De abajo hacia arriba por la que acabamos de poner. Y otra vez por la de la izquierda. Ahora tenemos que pasar hacia el lado izquierdo por esta primera que tenemos aquí, de abajo hacia arriba. Ya hemos aumentado una en este lado. Ahora volvemos a dar la vuelta a la pulsera. Y colocamos otras 4 delicas más negras. En total en esta vuelta nos tienen que quedar 7 delicas de color negro. Hacemos un aumento con una delica negra y otra amarilla. Y ponemos a continuación otras 5 delicas amarillas también. En total nos tiene que quedar 6.
Cuando ya hemos puesto las 6 amarillas, terminamos esta vuelta con un aumento de una de color negro. Comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Pasamos la aguja solamente con el hilo por la segunda delica de color amarillo. Ahora por la que tenemos justo debajo a la derecha. Por esta negra. Ahora por la negra que tenemos a la izquierda, hacia arriba. Y por la segunda, por la amarilla. Ponemos 2 delicas negras. Y ahora otras 5 delicas negras más. En total tenemos que terminar esta vuelta con 7 delicas negras. Pasamos la aguja solamente con el hilo por la segunda que tenemos aquí, hacia abajo. Por esta segunda delica hacia abajo. Y por la tercera hacia arriba. Añadimos 7 delicas de color negro para hacer una anilla. Pasamos la aguja por la siguiente delica que tenemos a continuación de la que ha salido, del hilo que ha salido de aquí. Pasamos la aguja por la siguiente hacia abajo. Ahora por la que tenemos justo debajo a la izquierda, esta amarilla. La que tenemos a su derecha hacia arriba. Y ahora justo encima del hilo que acabamos de sacar, por esta que tenemos arriba a la derecha. Pasamos la aguja a través de todas las delicas de la argolla. Por las 3 que nos faltaban. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos la aguja por esta delica que tenemos justo debajo. La que tenemos debajo a la izquierda.
a la derecha, hacia arriba. Y justo encima, a la derecha, por esta negra. Y volvemos a pasar por las delicas que tenemos en esta argolla para reforzarla. Ya la tenemos terminada. Ahora pasamos la aguja por esta rocalla, por esta delica que tenemos justo debajo. Y ahora vamos haciendo zigzag a través de la pulsera. Comenzamos por esta amarilla y vamos haciendo zigzag pasando la aguja con hilo hasta que salgamos por esta delica que tenemos aquí en este lado. La segunda que tenemos, la que tenemos arriba de la fila, no, la segunda. Este es el hilo más corto y este es el hilo más largo, el que hemos pasado desde este lado hasta este otro. Aquí tenemos que hacer la argolla igual que hemos hecho en el otro lado. Para eso tenemos que poner igual las 7 delicas de color negro. Pasamos la aguja por la siguiente y volvemos a hacer los pasos que hemos hecho para la argolla del otro lado. Después de haber hecho la argolla igual que hemos hecho en el otro lado, pasando 3 veces por la argolla igual que en el otro lado, para que se nos quede reforzado, hemos salido por la última que tenemos aquí, la séptima, después de la séptima. Ahora damos la vuelta a la pulsera, bajamos por la siguiente delica que tenemos justo debajo de la anilla que hemos hecho y seguimos bajando unas 8 o 10 delicas hasta perder el hilo. Cortamos con cuidado el hilo a ras. Volvemos a dar la vuelta a la pulsera, enfilamos el hilo más corto y pasamos la aguja por la siguiente delica que tenemos a la derecha del hilo que sale. Y hacemos lo mismo que en el otro lado hemos hecho, que en este lado. Pasamos unas 8 o 10 delicas hacia abajo, sacamos el hilo y lo cortamos con cuidado a ras. Cortamos 2 cordones tipo hilo chino de unos 30 centímetros y los pasamos por cada una de las argollas. Este es de 30 centímetros, lo hemos pasado por la argolla hasta la mitad. Lo hemos doblado a la mitad, que nos quedan 2 hilos de 15 centímetros cada uno. Y ahora hacemos un nudo. Lo más ajustado posible a la argolla.
Hacemos lo mismo con el hilo del otro lado, los otros 30 centímetros. En la segunda parte de este tutorial os enseñaré cómo cerrar esta pulsera. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!